Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a este miércoles de remanso, hoy 24 de septiembre, es el Día de las Mercedes. Eh, Como todos los miércoles, estamos hoy acá conectados para traer un tema de interés y además de actualidad, no solamente para el sector funerario, sino para todas las empresas. Hoy tenemos a la doctora Ana Carolina Correa, que varias veces ha estado con nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con temas laborales. Hoy vamos a revisar la resolución 3461 de 2025, está recién salida del horno, que hacen unos cambios a los comités de convivencia. Entonces, nuevamente bienvenidos y doctora Ana Carolina, aquí estamos todos oídos para aprender de usted y estar actualizados en lo que tiene que ver con las nuevas disposiciones y las nuevas responsabilidades que como empresarios debemos tener en estos temas laborales. Y muchas gracias pues por aceptar nuestra invitación y muchas gracias a quienes como siempre se conectan los miércoles de remanso con nosotros. Bueno, claro que sí. Muchas gracias a ti, María del Pilar, a todos por esta grata invitación. La verdad, pues, como lo comentaba María del Pilar, esta es una situación recién salida del horno, que data del 1 de septiembre y pues estamos a 24. Es la resolución 3461 del 2025, como les indico, es del 1 de septiembre. Sin embargo, a razón de la publicación en el diario oficial, pues básicamente la publicación se hizo en el diario oficial a partir del 11 de septiembre. En consecuencia, como la norma dice que su publicación es lo que la hace entrar en vigencia, estamos hablando que la entrada en vigencia formalmente se dio a partir del 12 de septiembre. Bueno, efectos de términos legales como abogada les hablo, porque pues la generalidad de las personas lo vienen observando desde los primeros días de septiembre. Entonces, bueno, les voy a comentar, voy a compartir pantalla para empezar a compartirles la presentación. Entonces, listo. No sé si ya la están viendo, ¿me confirman, por favor? Perfecto, doctora Anita. Y aprovechamos también para decirles pues a todos los asistentes que vayan haciendo todas las preguntas que consideren necesarias porque ese debe ser un espacio de retroalimentación y lo ideal es que se puedan resolver todas las dudas, todas las inquietudes que tengamos, considerando además que es una resolución muy nueva. Estamos hablando apenas de una semana larguita de su entrada en vigencia. Entonces, doctora, ya tenemos la pantalla, perfecto, y Claro que adelante. sí. Claro que sí. Bueno, como les comentaba, la resolución 3461 del 2025 estableció unos cambios en los comités de convivencia laboral. Básicamente, los comités de convivencia laboral venían reglados por las resoluciones 652 y 1356 de 2012. La resolución 652 fue a través de la cual se estableció la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral tanto en entidades públicas como en empresas privadas y dictó otras disposiciones. La resolución 1356 de 2012 hizo unas modificaciones a esa resolución 652. Ya con la resolución 3461, que es la que es objeto de esta charla, se derogan estas disposiciones y básicamente establece pues la entrada a partir, como les decía yo, de el 11 de septiembre. Bueno, los pilares normativos de la resolución 3461 de fecha 1 de septiembre que relacionan en la parte de consideraciones a esta resolución básicamente son el convenio C109 del 2019 de la OIT, que es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo laboral libre de violencia, acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género. Ahí habla también del tema de violencia de género y su objeto es prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces ya esta resolución 3461 trae este tema del convenio de la OIT como uno de los pilares fundamentales de la norma en contra del acoso laboral.
La Constitución Política de Colombia refiere en las consideraciones de esta resolución los artículos primeros, 13º, 21 y 25 de la Constitución Política de Colombia. El artículo primero que establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo. Ahí vemos que el tema de la dignidad humana también va enmarcado en el campo laboral y la solidaridad de las personas. El artículo 21, que a su vez reza que la honra es una de las retribuciones fundamentales de la persona y por lo tanto el Estado debe garantizarla en cualquiera de los ámbitos donde desarrolla la misma. La honra entonces también debe ser objeto de protección en el ámbito laboral y por eso también se relaciona como pilar fundamental dentro de la resolución 3461. La ley 10 de 2006, que como todos lo sabemos, es la que estableció la figura como tal del acoso laboral y a través de ella se establecen o se adoptaron las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales. A su vez, dentro de esta resolución 3461, lo que se establece como pilar normativo es la ley 2209 de 2022, por medio de la cual se modifica el artículo 18 de la ley 10 de 2006, que pues en esa ley 1010, como les anotaba, fue por la cual se adoptaron medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. Esa ley 2209 del 2022 modificó el artículo 18 de esa ley 1010 de 2006, señalando en su artículo primero que las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en 3 años a partir de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley. La ley 2466 de 2025, que fue la ley que en la charla anterior les expuse, que es la de la reforma laboral, modificó parcialmente las normas laborales y adoptó una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia, estableciendo en su capítulo segundo las medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. En esa ley 2466 de 2025, que es la reforma laboral, básicamente se establecen unos cambios, digamos, puntuales frente al tema de la definición de acoso laboral, ¿sí? Esa definición de acoso laboral antes solo se preveía cuando se hacía entre compañeros de trabajo superiores, pero no establecía relacionamientos como si lo establece en la ley 2466, la reforma laboral, con contratistas, trabajadores independientes, proveedores, o sea, le hace extensivo el tema al ámbito de la relación laboral propiamente dicha, independientemente del tipo o vínculo contractual que se tenga con la persona, ¿no? Entonces, como les decía, aquí en la entrada en vigencia, pues si bien fue publicada, o bueno, fue fechada 1 de septiembre de 2025, como lo ven en la diapositiva, estableciendo que esta resolución 3461 de 2025 es por medio de la cual se derogan las resoluciones 652 y 1356 de 2012, por las cuales se establecen los lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, empero tanto en entidades públicas como en empresas privadas. Esto fue publicado en el Diario Oficial hasta el 11 de septiembre de 2025, así que empezó a regir a partir del 12 de septiembre de 2026, perdón, de 2025, porque en esta resolución, al final, en el artículo 16, reza la vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las resoluciones que preveíamos para el tema de Comité de Convivencia Laboral, que eran la 652 y la 1356 de 2012. Esta resolución, digamos que trae esa novedad. Generalmente las resoluciones, cuando modifican otra, cuando derogan otra disposición, establecen un tiempo de transición para su entrada en vigencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando esta resolución 1356 de 2012 modificó la 652 del mismo año, decía que entraba en vigencia unos meses después, y ahí especificaban que entraría en vigencia a partir del 31 de diciembre, especificaban la fecha. En esta no se prevé un tiempo de transición, sino que dice que es a partir de su publicación. Por eso es importante que lo tengamos presente, porque ya debemos estarla aplicando, debemos estar implementando la aplicación de esta resolución con los cambios normativos que trae, que van muy de la mano de la reforma laboral, como les comentaba. Bueno, en los principales cambios de las resoluciones derogadas,
quiero resaltar algunos principales cambios con respecto a las resoluciones que antes regulaban el tema de la conformación de los comités de convivencia laboral. Y pues una de las primeras que está en el artículo segundo es el ámbito de aplicación, que era lo que les manifestaba. Está en contexto con la ley 2466 del 2025, es decir, la reforma laboral, ya que consagra un nuevo concepto de acoso laboral y en consecuencia conlleva cambios en los comités de convivencia laboral. Eso lo veíamos venir desde que empezamos a leer la reforma laboral. ¿Por qué? Porque es preciso recordar que en la ley 2466 de 2025, en su artículo 18, consagraba las medidas o consagra las medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, estableciendo unas medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación. ¿Sí? Entonces, básicamente en ese artículo 18 como medidas, o bueno, en principio establece que se garantizará el trabajo libre de violencias y acoso cualquiera que sea su situación contractual. Por eso digo que este espectro se amplió. Ya no es solamente para las relaciones laborales, es decir, cuando yo como empleador tengo un contrato laboral con mi colaborador, es decir, un contrato de trabajo donde él es trabajador formalmente de mi empresa, sino que se amplía el espectro a cualquier relación contractual. Puede ser una relación informal, las personas en formación, acuérdense que el tema de los aprendices del SENA o estudiantes en practicantes ya se rigen también dentro del ámbito laboral, incluidas las personas que también hacen temas de voluntariado, las personas que incluso se están postulando a un empleo, que están en busca de un empleo. Bueno, y en el caso puntual de la resolución 3461, porque les estaba mencionando lo que trae la ley 2466 de 2025, aterriza este tema del espectro, que ya el tema de convivencia laboral no solo es para la relación laboral formalmente dicha, sino que también se extiende a el tema de contratantes, contratistas, obviamente los trabajadores tanto independientes como dependientes, y estudiantes. Acuérdense que los trabajadores independientes a la luz de la reforma laboral son aquellos que me prestan servicios, que son contratistas, pero igual existe una relación de subordinación. Si bien no se rigen por las normas del derecho laboral, sí podríamos estar inmersos en un tema de acoso laboral, no porque haya empero un vínculo contractual de trabajo, sino porque hay un relacionamiento en un ambiente de trabajo, en un ambiente donde yo estoy realizando una labor para su empresa, ¿sí? Entonces, digamos que aquí el artículo segundo de la resolución 3461, en concordancia con el artículo que les menciono de la ley 2466 de 2025, que es la reforma laboral, dice que esta ley aplica, obviamente, para las entidades públicas, para las empresas privadas, es decir, quienes fungen como empleadores o contratantes, los contratistas, los trabajadores dependientes e independientes, los estudiantes, porque empero, pues ahí están establecidos o incluidos los pasantes, los aprendices, los practicantes, y en lo de su competencia, pues también tiene aplicación a las ARLs, ¿sí? Las aseguradoras de riesgos laborales, las administradoras de riesgos laborales, en lo de su competencia. Es preciso recordar que la ley 2466 de 2025, dentro del tema de la inclusión, pues también incluso en el artículo 19 establece que hay lugar a darle una oportunidad laboral a las personas que fueron privadas de la libertad, ¿sí? Entonces, que en el caso de las personas privadas de la libertad, las actividades productivas y ocupacionales que desarrollaron en lugar de reclusión se deben reconocer como experiencia laboral. Entonces ahí viene el tema de la inclusión, y al ser también objeto de inclusión, pues también les aplicaría el tema de las nuevas normas del Comité de Convivencia Laboral. Bueno, con relación al tema de la conformación del Comité de Convivencia Laboral, pues básicamente establece competencias actitudinales y comportamentales, así como habilidades que deben tener las personas que van a ser miembros de los comités de convivencia laboral. Esa es otra novedad, porque antes en las resoluciones que derogó esta nueva resolución 3461 no se especificaban con detalle cuáles eran esos componentes actitudinales y comportamentales, como tampoco las habilidades que debían reunir los miembros del comité.
Pues básicamente el artículo tercero de la resolución 3461 del 2025 establece como competencias actitudinales y comportamentales, el respeto, la imparcialidad, la tolerancia, la serenidad, la confidencialidad, la reserva en el manejo de la información y la ética. Y asimismo, en las habilidades que deben tener los miembros del comité está la comunicación asertiva, el liderazgo y la resolución de conflictos. Nótese que el artículo tercero habla de que podrá contar, que las personas podrán contar, pero pues más que podrán, es un deber ser, porque esto va muy de la mano con el tema del debido proceso, de la confidencialidad que incluso está prevista en las resoluciones que fueron derogadas. La confidencialidad, digamos que sí estaba ya relacionada dentro de las resoluciones derogadas, pero no en el detalle que está relacionado en este artículo de la resolución 3461. Bueno, otro tema que, digamos, modificó la resolución 3461 del 2025 fue la conformación del Comité de Convivencia Laboral. También en su artículo tercero, los artículos de esta resolución son bastante extensos. Entonces, digamos que este artículo tercero también consagra o especifica la cantidad de integrantes dependiendo del número de trabajadores que tiene una empresa o una entidad pública. Entonces, nótese que ahí detallan que en las entidades públicas y las empresas privadas con menos de 5 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de las y los trabajadores y uno del empleador. En la anterior resolución solo decía que con menos de 20 y a partir de 20, o sea, menos de 20 trabajadores, un principal, un suplente para el representante de los empleadores y para el representante de los trabajadores también un principal y un suplente, era lo que establecía la resolución anterior. Pero pues en esta ya, y era menos de 20 trabajadores, aquí ya lo detalla. Menos de 5, como dice acá, un representante por los y las trabajadoras y uno por el empleador. En el caso de que se tengan más de 5 y menos de 20 trabajadores, estará conformado por un representante de los trabajadores y un representante del empleado con sus respectivos suplentes. Y en el caso de entidades públicas y empresas privadas que tengan más de 20 trabajadores, pues ahí se establece que debe estar conformado por 4 integrantes, 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador con sus respectivos suplentes. Allí también la norma establece que en caso de que la entidad pública o la empresa privada tenga un mayor número de trabajadores, está en la plena facultad de establecer un mayor número de miembros del Comité de Convivencia Laboral, siempre y cuando tenga, digamos que, equilibrio o paridad en la cantidad de representantes de los trabajadores como de representantes del empleado, ¿sí? A su vez, pues se establece el tema de que en el eventual caso que pues no se cuente con la claridad de cuántas personas debo tener, pues igual ahí la norma lo expresa de manera literal y que pues ahí ya no hay reparo en que no, es que no sé, porque la norma anterior sí no era muy clara. Esta sí ya especifica puntualmente cuáles son los miembros, la cantidad de miembros, cuántos suplentes, y pues básicamente eso ya queda ahí especificado. Otro tema, otro cambio que trae esto fundamental es que anteriormente decía que podrá una empresa que tenga varios lugares, por decirlo así, de operación, podría establecer comités en los diferentes lugares de operación. Aquí ya no es podrá, aquí ya lo tienen que hacer. Es decir, si yo tengo sucursales de mi empresa a nivel nacional, hay diferentes centros de trabajo en diferentes ciudades, debo establecer comité de convivencia laboral en cada ciudad, ¿sí? Que obviamente todo debe estar centralizado y focalizado, pues digamos que en el domicilio principal de la sociedad, de la compañía, pero sí ya es una obligación de que por cada centro de trabajo yo tenga que prever el comité de convivencia laboral, ¿vale? Doctora Ana, tenemos una pregunta en el chat. Claro que sí. eh, Aquí se la voy a leer. ¿Cómo la organización puede verificar que los candidatos al comité cumplan con los criterios de idoneidad y habilidades que exige la resolución? Bueno, muy buena pregunta. Básicamente, esos criterios de idoneidad van atados con otra norma dentro de la misma resolución
que es una causal de exclusión que más adelante les iba a exponer, es el tema de que si la persona ha sido objeto de una queja, o sea, ha sido señalada por otro compañero, otra persona dentro del ámbito laboral, como una persona que incurrió en conductas de acoso laboral, o si la persona fue víctima de una situación de acoso durante el año siguiente a la fecha de elección del comité, pues digamos que se entiende que no es idónea, que no es apta para ser parte del comité de convivencia y digamos, se sustraería el tema de que esa persona no puede ni siquiera postularse para ser miembro, ¿sí? No puede ser elegida como miembro porque no reúne esas condiciones, dado que ya se encontró inmerso en un tema de acoso laboral en el año inmediatamente anterior. Sí, ahora bien, también ustedes como empresas, entiendo que muchas de las empresas tienen buenas prácticas, que es evaluar el desempeño de sus trabajadores, de sus colaboradores, evaluaciones de desempeño. Esas evaluaciones de desempeño, por lo general, eso es más tema de psicólogos especialistas en temas de manejo de recurso humano, pero pues sé que lo hacen, establecen no solamente una ponderación de la parte operativa, de cuánto la persona me está produciendo en términos, digamos, de las actividades propias de su cargo, sino también de las situaciones de actitud y comportamiento. O sea, el tema, obviamente, de las actitudes comportamentales y de las habilidades dentro de las evaluaciones de desempeño de las empresas, por lo general, observan también esos preceptos. Entonces, yo los invitaría a que, pues, si no lo han hecho, lo empiecen a implementar un tema de evaluaciones de desempeño de su personal, donde, reitero, no solamente se evalúe si me cumple o no me cumple las funciones específicas de su cargo, sino que también se evalúe el tema de las actitudes comportamentales y el tema de las habilidades blandas de la persona, para tener un criterio valedero de decir qué personas sí reúnen las calidades para ser miembros del Comité de Convivencia Laboral. Muchas gracias por la pregunta. Aquí hay otra, doctora. Sí, Dice, si tenemos otra sede dentro de la misma ciudad, ¿se mantiene el único comité de convivencia o en esa sede debe conformarse otro comité? no, si es en la misma ciudad, ahí se podría dar manejo porque pues digamos que es un diferente centro de trabajo porque entiendo están otras instalaciones y otro lugar físico, pero dentro de la misma ciudad habría lugar a manejarlo. Además, para no generar tantos, digamos que cargas operacionales a la compañía, ¿no? Entonces, digamos que ahí se podría manejar porque la norma especifica diferentes centros de trabajo en diferentes ciudades, pero digamos que ya si la persona o la empresa ve que es necesario crear ese comité en ese centro de trabajo, porque es un centro de trabajo muy amplio que amerita que efectivamente se cree el comité por la cantidad de personas que están en ese centro, aun cuando sea en la misma ciudad, pues lo puede hacer. Si es más dable es por el tema de lo que la empresa crea conveniente, pero en sí la norma no especifica que deba ser puntualmente por cada centro de trabajo si es en la misma ciudad o no. Entonces, digamos que ahí podríamos manejarlo en la misma ciudad, un solo comité. Aquí hay otra. Si tengo menos de 5 trabajadores en otros centros de trabajo o sedes, ¿cómo se deben conformar estos comités por sedes en otras ciudades? ¿O es obligatoria la conformación o puede ser parte del comité principal o se obliga a tener por sede sin importar el número de trabajadores? Bueno, ahí el tema del número de trabajadores, como les comentaba, ya está previsto entre la misma resolución y ahí establece incluso el número de menos de 5 trabajadores, como lo anotan en la pregunta. En ese caso, como en otra ciudad, sí es conveniente que haya un comité de convivencia laboral que esté integrado por un representante de los y las trabajadoras y un representante del empleador, que obviamente se articule con el comité de convivencia laboral de la ciudad principal o del domicilio principal de la empresa, porque en definitiva los informes que se deben rendir, que es un tema que les quiero contar más adelante, se deben rendir es por parte del comité como un único órgano, ¿ya? Independientemente de que estemos hablando de diferentes centros de trabajo, el comité de convivencia laboral se entiende como un único órgano, ¿sí? Entonces ahí sería la manera de abordar esa situación.
Doctora Ana, aquí hay otra. Debido a que las empresas funerarias no estamos obligadas al IVA, tenemos varias razones sociales para los elementos que sí llevan IVA. Una pregunta, esa empresa la usamos para facturar, pero no tiene empleados. ¿Cómo funcionaría el comité? Bueno, el tema de si no tiene empleados, pues allí no habría lugar a comité de convivencia laboral. Pero si por esa empresa pagas una nómina de al menos de 5 trabajadores incluso, o hay unas personas contratadas por prestación de servicios, sí tendrías que estructurar el comité como lo prevé la norma, un representante por los trabajadores y un representante por el empleador. Ahí tendrías que verificar si la empresa, que entiendo, solamente la constituyeron para efectos de facturación y pues puntualmente para el tema del IVA, como lo comentas, pues igual hay que validar que no tenga ningún tipo de registro de personal, obviamente reitero, no solamente en virtud de un contrato laboral, porque esto amplía el espectro de la salvaguarda del ambiente laboral y de que no hayan conductas constitutivas de acoso laboral a las personas que están incluso por contratos de prestación de servicios o que incluso son aprendices, porque ya como lo notaba en la ley 2466, que es la reforma laboral, esos aprendices ya hacen parte de los contratos de trabajo. Se asimilan a un contrato especial de trabajo a término fijo, como lo expliqué en la reunión anterior de la reforma laboral. Básicamente esa es la respuesta. Si uno tiene diferentes sedes y por cada sede hay entre 5 y 10 empleados a nivel nacional, ¿tiene que escoger uno de cada ciudad? Sí, es lo mejor. O sea, te entiendo. A nivel nacional son 10 empleados, pero están distribuidos en diferentes centros de trabajo. La pregunta es que no comprendo bien. Si es así, pues digamos que se puede acoger la estructuración del comité de convivencia teniendo miembros de las diferentes ciudades, porque me hablas de que como empresa tienes a nivel nacional un total de 10 empleados. Es lo que entiendo en la pregunta que me están dirigiendo. No sé si es correcto. Y acá vamos con la última. En otro centro de trabajo, ¿debería conformarse el comité con cuántas personas? Dependiendo de la cantidad de personas que hayan en ese centro de trabajo. Sí, o sea, va de la mano con el artículo que les mencioné aquí anterior, que es el artículo tercero de la resolución 3461/2025, ¿sí? Aquí hablan de un total de trabajadores, pero es que esa norma después dice que por cada centro de trabajo. Entonces, si ves que en ese centro de trabajo solo hay una persona, lo que puedes hacer es incluirla dentro del comité de convivencia para salvaguardarte de incumplimiento frente a la resolución, ¿sí? Entonces, digamos, ahorita la virtualidad está muy, digamos que acogida por todos los que estamos aquí reunidos. De hecho, esta charla es virtual. Entonces, incluso se puede estructurar dentro del reglamento del comité de convivencia que las reuniones se pueden hacer de manera virtual, porque esa es otra novedad que tiene esta resolución, que el comité de convivencia laboral debe tener un reglamento, o sea, no solamente debe estar previsto en el reglamento interno de trabajo, como ya lo anotaba las anteriores resoluciones de la mano con la ley 1010 de 2006, adicional a que esté en el reglamento interno de trabajo, que ese es otro tema que tendrían que revisar en cada una de sus empresas, tienen que actualizar el reglamento interno de trabajo en cuanto a la conformación del comité de convivencia laboral, en cuanto a las funciones del comité de convivencia laboral, en cuanto a la periodicidad de las reuniones del comité de convivencia laboral, que digamos que esos son los cambios que les estoy exponiendo en este momento. Dice, el comité que debo generar en un centro de operaciones en otra ciudad se debe ejecutar el mismo procedimiento de postulación, votación, etcétera, o este puede ser designado directamente por el empleador, No se teniendo en debe cumplir cuenta igual. que este estaría articulado por el COBILA principal de la organización. Bueno, aquí el COCOLA se llama Comité de Convivencia Laboral, mucha gente le dice COCOLA. Pues la norma es clara, o sea, debe ser por elección, ¿sí? En el caso puntual de los representantes de los trabajadores, debe ser sometido a una votación que debe ser secreta, ¿sí?
En ese orden de ideas, pues tendríamos que cumplir con la forma de nombramiento de esos miembros del comité que está prevista en la resolución. O sea, no es que tú puedas de manera directa establecer quiénes van a ser los representantes del trabajador o los trabajadores y quiénes van a ser el representante o los representantes del empleador. Eso debe ser por elección, como lo prevé la resolución 3461 del 2025. Ahora bien, el tema de la elección, también esta resolución dice que no necesariamente los representantes del empleador deben ser de cargos directivos y no necesariamente los representantes de los trabajadores deben ser de cargos operativos. Eso para lo que lo tengan muy presente. Yo como empleador, para efectos de tener una mayor cercanía con mis colaboradores y para que de pronto tengan un sentido más de pertenencia y que sientan que por parte de la organización realmente son valorados y tenidos en cuenta, puedo elegir como representante mío, como representante del empleador, a una persona que incluso está en un cargo operativo. Porque muchas veces en la práctica, yo como empleador elijo a la gerente, no sé, de abastecimiento, a la abogada de la compañía, ¿sí? O sea, siempre como que entramos a elegir a personal directivo de la organización para representante del empleado. Y lo mismo los trabajadores, por lo general eligen a personal que es de la parte operativa. ¿M? Entonces aquí se deja abierta esa posibilidad, esa facultad de que los trabajadores elijan una persona incluso del nivel directivo, no solamente el operativo, y lo mismo para los empleadores. Si el comité actual está conformado por 4 personas de distintas sedes dentro de la misma ciudad, ¿podemos mantener ese mismo comité o Sí. debemos reestructurarlo para conformar cada uno en cada sede? Y si son pocas personas y ninguno se lanza como candidato. Eso sí está grave esa pregunta, la última. Porque bueno, lo primero que hay que hacer es invitar a las personas a conocer que el Comité de Convivencia Laboral es un mecanismo preventivo de conductas que puedan constituir situaciones de acoso laboral, ¿sí? Hacerlo ver como un mecanismo de direccionamiento propio de los trabajadores, incluso para enfrentar situaciones que vayan en contravía del buen ambiente de trabajo, porque es que hay que vender la idea de que el Comité de Convivencia Laboral no es un órgano, digamos, ladrilludo, en el que yo como miembro debo asumir unas responsabilidades de reuniones, de elaboración de actas, de rendición de informes, de atender las quejas por presunto acoso laboral, ¿sí? Sino también venderlo como una manera, un mecanismo que yo como miembro del comité puedo accionar medidas preventivas y de verdad hacer que esto sea un órgano que sea eficaz, que es uno de los principios rectores de este comité. Quiero explicarles más adelante el tema, no sé si me permites continuar la presentación y seguimos evacuando preguntitas a medida que vayamos, de pronto las voy evacuando en la medida que voy presentando. Claro que sí, doctora, adelante. Listo. Entonces, como les decía, el tema de la periodicidad de las reuniones ordinarias del Comité de Convivencia es otro cambio que trae la resolución 3461 del 2025. Establece que las reuniones ordinarias se deben hacer de forma mensual. Antes eran trimestrales, ¿sí? Entonces solo eran 4 reuniones en el año. Ahora tiene que ser una mensual. Entonces es lo que les decía, pues si antes la gente no se interesaba en hacer parte del comité de convivencia laboral, pues van a decir ahora menos porque ahora me toca rendir informes, bueno, reuniones y actas de carácter mensual, pero pues igual, ahí en el tema del reglamento pueden establecer incluso minutas para la elaboración de actas y entiéndase que las actas no solo se levantan cuando hay una queja de acoso, que es, digamos, el sentir de muchos. Cuando hablan de comité de convivencia laboral, dicen, no, pero es que el comité de convivencia laboral solo se activa cuando alguien interpone una queja por presunto acoso laboral y en esta compañía hace miles de años que no hay una queja de ese tipo. Entonces, ese comité de convivencia laboral pues no viene sirviendo para nada, es inoperante. Entonces, lo que busca esta resolución es que en efecto opere, no solamente para medidas correctivas frente a una queja, ¿sí? Sino para que hayan medidas preventivas
que efectivamente el Comité de Convivencia Laboral prevea un mecanismo para acercarse constantemente a los trabajadores, hacer actividades que mejoren el ambiente laboral, que disminuyan el riesgo de que ocurran conductas constitutivas de acoso laboral a la luz de lo previsto en la Ley 1010 de 2006. Bueno, ese tema es bastante complejo, bastante denso, pero pues ahí es como también un cambio de cultura organizacional que empieza desde, y diría yo, desde el área de talento humano, ¿sí? En el área de talento humano se condensan muchas responsabilidades en cuanto a la sensibilización de estos temas para con los colaboradores de la compañía. E incluso, como les anotaba, no solamente se extiende a los trabajadores formalmente contratados en virtud de un contrato de trabajo, un contrato laboral, sino que se hace extensivo a los contratistas, proveedores, bueno, a todas las partes relacionadas dentro de un ámbito laboral, dentro del relacionamiento de trabajo. ¿Mm? En ese orden de ideas, pues básicamente yo les sugeriría que para prever ese tipo de situaciones, si ustedes saben que tienen un contratista o un profesional independiente que les presta servicios de manera constante, no sé, asesoría externa, tipo, lo digo por mí, que sea abogado y que ya es una persona que está constantemente en su compañía por prestación de servicios, pero que la relación es, digamos que, o sea, sostenida en el tiempo de una manera prolongada o extensiva, pues incluso pueden hacer parte del comité de convivencia laboral como miembros esas personas. Por lo mismo, porque la aplicación va no solamente para quienes tienen un contrato de trabajo, sino para quienes son partes relacionadas dentro del ámbito laboral, ¿sí? Entonces, eso también lo podrían observar, ¿ya? Aunque la norma dice que es de acuerdo al número de trabajadores. O sea, ahí no dice que el número de colaboradores, el número de proveedores, colaboradores en contratos de prestación de servicios o proveedores o clientes o bueno, partes relacionadas, pero sí lo que dice es que yo, por ejemplo, en calidad de profesional independiente, si me veo inmersa en una presunta conducta de acoso laboral, podría incluso accionar el comité de convivencia mediante una queja, ¿sí? Entonces, digamos que esta norma es bastante eh, abierta para el tema de las personas en el ámbito laboral, independientemente de la relación contractual. Entonces, las reuniones ordinarias, pues básicamente generan el compromiso de las partes involucradas en establecer recomendaciones frente a los casos de presunto acoso que hayan sido objeto de queja, establecer recomendaciones al área de talento humano, al área de seguridad y salud en el trabajo, y pues estas reuniones ordinarias que se llevan de manera mensual deben contar con una elaboración de acta, de informes y deben sesionar con la mitad más uno de sus integrantes. Podrán sesionar con la mitad más uno de sus integrantes. Bueno, dentro de las modificaciones que trae esta resolución 3461 está la consagrada en el numeral quinto del artículo sexto, que establece como una de las funciones del Comité de Convivencia Laboral el seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, precisando que tal seguimiento se debe realizar de manera mensual, ¿sí? ¿Qué pasaba? En las resoluciones anteriores sí hablaban del seguimiento a los compromisos de las partes involucradas, pero no establecía la periodicidad para hacer ese tipo de seguimientos. Aquí ya el seguimiento lo establecen de manera mensual. Es preciso notar que el Comité de Convivencia Laboral tiene una función conciliatoria, ¿sí? Pero no le compete determinar la existencia del acoso laboral, ni juzgar, acusar, sancionar a las partes involucradas, sino facilitar escenarios de diálogo, proponer planes de mejora y ser canalizador de los casos que se presenten ante el comité. Estas es básicamente las funciones, la función general, la marca del Comité de Convivencia. Bueno, otro cambio que pues va de la mano con el anterior, que establece una periodicidad para el seguimiento de los compromisos que se adquirieron por las partes involucradas en un caso de presunto acoso, es el tema de que las funciones del Comité de Convivencia no solo están detalladas, como lo estaban en las anteriores resoluciones, sino que establece unos tiempos para cada una de las funciones. Entonces, aquí como les expongo en este cuadro, la primera función es recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral. Entonces, el Comité de Convivencia Laboral tiene un término máximo de 5 días calendario para recibir y dar trámite a esa queja.
La segunda función es examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que puedan tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o la empresa privada. Allí también tienen 5 días calendario para examinar ese caso específico, ¿sí? El comité puede ampliar ese término a 10 días calendario más, o sea, para un total de 15 días calendario, que es el término máximo que no se puede superar para hacer ese examen de la presunta queja, o de la queja por presunto acoso laboral, perdón. En el numeral tercero del artículo sexto establece el tema de, como tercera función, escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Pues antes como que se escuchaba en el tiempo que uno quisiera y no. Aquí nos establecen 5 días calendario para escuchar a las partes de manera individual. La cuarta función es adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias y formular un plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de confidencialidad, ¿sí? Entonces, esto de la reunión, digamos, conjunta, porque primero se hacen reuniones individuales con cada una de las partes involucradas en la queja, se debe adelantar luego una reunión conjunta para que lleguen a compromisos, para que se diriman las controversias, para hacer un plan de mejora del relacionamiento y de la, digamos, extensión de la relación laboral entre esas partes involucradas. Para esta cuarta función se tiene entre 5 días calendario después de escuchar a las partes de manera individual, o sea, para llegar a esa reunión conjunta debe hacerse entre 5 días calendario después de escucharlas de manera individual. Y el comité podrá ampliar el término por 10 días calendario previa justificación escrita. No es nomás decir lo amplío porque ajá, no. Tienen que justificar el por qué van a ampliar ese término, ¿sí? Y en todo caso, este término no podrá exceder los 15 días calendario, al igual que en la función número 2, que es la de examinar la queja. Luego viene la del numeral quinto que ya le había explicado en la diapositiva anterior, que es hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. Eso lo deben hacer de manera mensual y debe quedar una trazabilidad de ese seguimiento. Que ese seguimiento lo podemos hacer dentro de la misma reunión mensual que vamos a tener para dejarlo documentado y registrado en la respectiva acta que va a ser la base del informe. Bueno, la sexta función es en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General o la Personería Distrital y Municipal de acuerdo con la circunscripción territorial cuando se habla del sector público, o sea, cuando son empresas del sector público, ellos lo deben remitir a la Procuraduría General, a las personerías distritales y municipales, de acuerdo a la circunscripción territorial. Pero en el sector privado, que es el caso que nos ocupa a nosotros, debemos primero informar a la alta dirección, pues, de que la conducta persiste, de que no se cumplieron los compromisos, de que se siguen presentando circunstancias o conductas que siguen persistiendo. Entonces, cerrará el caso previo, pues, al informe a la alta dirección y la persona involucrada que se considera objeto de esa situación de acoso queda facultado para presentar la queja ante el inspector de trabajo, la demanda ante el juez competente. Aquí este numeral habla de que cerrar el caso y la trabajadora o el trabajador puede presentar la queja. Pues aquí el tema es que no solo la trabajadora o el trabajador, sino que si vamos en concordancia con el espectro del ámbito de aplicación de esta norma, pues podría ser incluso un contratista, un profesional independiente, un estudiante en virtud de un contrato de aprendizaje, en fin. En estos casos, la remisión deberá realizarse máximo a los 15 días calendario una vez se ha verificado el incumplimiento. Luego viene la función séptima, que es presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral con copia al trabajador, ¿sí? Entonces, ese informe de las recomendaciones que se deben presentar a la alta dirección tiene un término de entre 5 y máximo 10 días calendario para presentarlas.
En la función 8 establece hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia Laboral a las dependencias de gestión de talento humano y seguridad de la salud en el trabajo de las empresas e instituciones privadas o públicas, y es una situación que se debe hacer de manera mensual, con una periodicidad mensual. Nótese que el Comité de Convivencia en este aspecto no solamente hace recomendaciones frente a la queja puntual, a la presunta conducta de acoso, al caso puntual, sino que también tiene la obligación de hacer recomendaciones a las áreas de talento humano y seguridad de salud en el trabajo, porque esto del Comité de Convivencia Laboral está dentro del marco de lo que son los riesgos laborales. Bueno. Luego, ay, perdón, me pasé. Elaborar informes trimestrales y un informe anual. En la anterior resolución solo hablaba de los informes trimestrales, porque las reuniones eran cada 3 meses. Ahora no, la reunión es mensual. Adicional, pues tengo que hacer informes trimestrales y un informe anual sobre la gestión del Comité de Convivencia Laboral. El informe anual no estaba previsto en las anteriores resoluciones, en esta sí, pero pues hay un informe que siempre presenta el Comité de Convivencia Laboral para los temas de seguridad y salud en el trabajo. Dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo deben presentar un informe anual. Ese mismo informe anual lo pueden utilizar como informe anual para esta gestión del Comité de Convivencia Laboral a la luz de la resolución 3461, para que no se sientan que se les está cargando con mucho trabajo, porque yo sé que todo es más documentos, más actas, más informes, entonces puede ser el mismo informe. Bueno. Allí en ese informe, el Comité de Convivencia debe incluir las estadísticas de las quejas que se presentaron, los seguimientos de los casos y las recomendaciones que se emitieron frente a los casos, a las recomendaciones que se emitieron a la área de talento humano, al área de seguridad y salud en el trabajo, y deberán ser presentadas a la alta dirección. Si estos informes trimestrales y el informe anual deben ser presentados a la alta dirección de la empresa. Aquí, pues obviamente la periodicidad depende. Si es un informe trimestral, pues cada 3 meses. Y si es anual, pues a finalizar el año. Bueno, y la última función específica es la relacionada al numeral décimo. Bueno, incluso eso no viene enumerado en el artículo, viene es con bullets, con viñetas. Pero pues yo la enumeré porque vienen en ese orden. Presentar un informe anual de resultados de gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control. Eso es de manera anual. Ahora, bueno, como les comentaba, ese tema de los cambios que trajo esta resolución está que dentro de las funciones del comité, como les anotaba, hay unos informes que se deben hacer de manera trimestral, un informe anual y el informe anual propiamente dicho establecido en los numerales 9 y 10 del artículo sexto que antes les expuse en la diapositiva anterior. Ahora, el tema de no competencias en caso de acoso laboral, perdón, de acoso sexual. Anteriormente teníamos como ese vacío. Si es un caso de acoso sexual, ¿es competencia del Comité de Convivencia Laboral? No. En esta resolución ya queda sentado que no. En las resoluciones anteriores no se tenía claridad, porque no había diferenciación entre el acoso laboral propiamente dicho y los casos de acoso sexual. Entonces, este artículo sexto de la resolución 3461 del 2026, del 2025 establece en el parágrafo primero que en los casos de acoso sexual y en lo pertinente a la ley 2365-2024, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención de acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia, y se dictan otras disposiciones, el Comité de Convivencia no es el competente, ya que estas conductas no son conciliables. Como les decía, el Comité de Convivencia Laboral tiene como principal función el tema de buscar fórmulas de acuerdo. No tiene competencia para determinar la existencia o no de una conducta de acoso, no para juzgar, no para acusar, no para sancionar, sino para facilitar escenarios de diálogo. Por eso mismo es como un organismo conciliador, por llamarlo así, un órgano conciliador dentro de la compañía. Y como estas conductas de acoso sexual no son objeto de conciliación, por esa situación no es competencia del Comité de Convivencia Laboral. Para estos casos, la alta dirección, para los casos de acoso sexual, la alta dirección de la empresa o el jefe de talento humano debe establecer el procedimiento para recibir las quejas de presunto acoso sexual o violencia por razones de género y las medidas de atención, prevención y protección, que esas están establecidas a la luz de la ley 2365-2024 que les cito en esta diapositiva. Bueno, ahora los principios rectores del Comité de Convivencia Laboral
básicamente están establecidos también en el artículo sexto, en el parágrafo cuarto. Este artículo sexto es bastante extenso y son 5 principios puntuales, principios rectores, que son la celeridad, que básicamente es que las actuaciones que surta el Comité de Convivencia Laboral deben realizarse de manera oportuna, evitar dilaciones innecesarias y deben garantizar tiempos razonables. Por eso va de la mano con los términos que vimos en las diapositivas anteriores para cada actuación o para cada función del comité en términos de días calendario. La eficacia es otro principio que establece que las acciones deben ser efectivas para llegar a acuerdos entre las partes y prevenir su repetición. O sea, no es nomás que el comité se reúna, pero no obtiene ningún tipo de eficacia frente a las partes involucradas de que lleguen a acuerdos o que prevengan la repetición de tales conductas. La imparcialidad. El proceso debe ser imparcial, es decir, que las partes deben recibir un trato justo y equitativo. No se puede demostrar favoritismos a favor, valga la redundancia, de ninguna de las partes involucradas. No deben existir prejuicios. Ahí va el tema de la mano con el último principio, que es la no discriminación, sin prejuicios. Bueno, la confidencialidad. Este principio rector del Comité de Convivencia Laboral no es nuevo. Este es el único que no es nuevo. Ese sí estaba previsto en las resoluciones anteriores. La confidencialidad es que la información relacionada con la denuncia deberá ser tratada con estricta confidencialidad para proteger la privacidad de los servidores y servidores públicos involucrados, y no solamente servidoras y servidores públicos, sino en el ámbito de las empresas privadas, pues los trabajadores y los colaboradores con cualquier tipo de relación contractual, no solamente laboral. Y la no discriminación, que es que todas las personas, sin importar sus características sociales, económicas, edad, etnia, sexo, género, orientación sexual, religión, serán tratadas de manera respetuosa sin distinción alguna. Entonces, esos son los 5 principios rectores del Comité de Convivencia Laboral, para que los tengamos presentes. Estos principios se pueden incluso relacionar, y es mi consejo, en el reglamento que deba levantar la empresa para el Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia debe levantar un reglamento. Bueno, el tema de la exclusión, que ya lo había notado con antelación frente a una de las respuestas que emitía uno de sus interrogantes. Resulta que la resolución 3461 del 2025, en su artículo tercero, consagra como exclusión para ser miembro del Comité de Convivencia Laboral el que la persona haya formulado una queja de acoso laboral o que haya sido víctima de acoso laboral en el año anterior a la conformación del comité. Eso aplica tanto para empresas públicas, entidades públicas o empresas privadas. Y es por lo mismo, por lo que les decía, la idea es que la persona no esté inmersa en una situación que no le genere objetividad frente a casos puntuales. Bueno, es otra, digamos que novedad que trae la resolución 3461 del 2025, que básicamente establece cómo se debe proceder cuando el colaborador no es mi trabajador directo. ¿Qué pasa? Muchas de las veces nosotros no tenemos los contratos laborales directamente con nuestros colaboradores porque utilizamos a las empresas de servicios temporales, empresas donde nosotros somos las empresas usuarias. El empleador es la empresa EST, empresa de servicios temporales, y nosotros somos una empresa usuaria y el trabajador se llama trabajador en misión. Entonces, generalmente cuando se dan ese tipo de relaciones laborales, siempre cuando había una conducta que podía constituir un acoso laboral, era tramitado ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa de servicios temporales, porque usted, señor, es un trabajador en misión mío, pero no es mi directo empleado. Su empleador es la empresa de servicios temporales. Resulta que no. Aquí en la resolución 3461 del 2025 establece que en caso de que la empresa evidencie una conducta de acoso por una queja presentada formalmente por una trabajadora o un trabajador en misión, esto debe ser tramitado en primera instancia ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa usuaria. Es decir, yo ya no puedo decir, no, es que usted es trabajador en misión mía, entonces usted no puede radicar la queja ante este Comité de Convivencia Laboral, porque usted tiene que radicarla ante el Comité de Convivencia Laboral de la EST, de la cual usted fue contratado. ¿Quién es su empleador? No, la persona puede y debe colocar la queja ante la empresa usuaria, porque es ante quien desarrolla sus funciones y se configuran las relaciones laborales cotidianas, ¿sí?
Para estos casos, la empresa usuaria debe activar el comité de convivencia laboral propio, pero debe tener en cuenta que debe contar con la participación de al menos un representante del comité de convivencia laboral de la empresa de servicios temporales. ¿Para qué? Para que se garantice una articulación efectiva entre ambas organizaciones, es decir, entre la empresa de servicios temporales que formalmente funge como empleador y entre mi empresa como empresa usuaria que tiene al trabajador en misión prestando los servicios, desarrollando las funciones y que en la cotidianidad es con quien tengo la relación laboral. Esta actuación debe respetar los principios de confidencialidad, imparcialidad, debido proceso y no victimización de la trabajadora o el trabajador. Por eso se habla de la imparcialidad como uno de los criterios fundamentales, de los principios fundamentales. La imparcialidad y la no discriminación son unos principios bastante importantes frente al tema de la no revictimización de la trabajadora o el trabajador. Bueno, vamos al tema grueso y este tema sí es bastante extenso. Son las medidas preventivas. Resulta que el artículo 12 de la resolución 3461 establece como responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral, tanto de las empresas públicas como de las empresas privadas, unas medidas preventivas y a la vez unas medidas correctivas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Antes decíamos, venga, pero ¿qué va a hacer el Comité de Convivencia Laboral si no se presenta ninguna queja de acoso? O sea, ¿cómo que lo pongo a hacer? Pues aquí está el plan de trabajo, las medidas preventivas. Y como las reuniones son mensuales, entonces tengan en cuenta estas funciones de medidas preventivas para ejecutarlo como su plan de trabajo o el plan de trabajo de su comité de convivencia laboral durante los 12 meses del año, los 12 meses del periodo que van a efectuar cronograma de trabajo. Entonces, la primera responsabilidad como medida preventiva es formular una política clara dirigida a prevenir el acoso laboral que incluya el compromiso por parte del empleador de promover un ambiente de convivencia laboral y el segundo es elaborar manuales de convivencia en los que se identifiquen las conductas no aceptables en la entidad de la empresa. El tercero es realizar acciones de prevención, visibilizando el acoso laboral desde una perspectiva de género, incluyendo las violencias contra las mujeres, las causas que las originan, estereotipos, prejuicios de género. La cuarta medida preventiva es realizar acciones de capacitación sobre no discriminación por temas de credo, origen, raza, etc. La quinta medida preventiva es realizar actividades de sensibilización sobre el acoso laboral y sus consecuencias, con el fin de que se rechacen esas prácticas y se respalde la dignidad e integridad de las personas en el trabajo, obviamente teniendo en cuenta que hacen mucho énfasis en los enfoques de género diferencial e interseccional para el reconocimiento y respeto de los derechos laborales. La sexta medida preventiva es realizar actividades de capacitación sobre resolución de conflictos, mecanismos de resolución de conflictos, tener una comunicación asertiva, desarrollar habilidades sociales para la concertación, negociación y competencias blandas dirigidas a los niveles directivos, mandos medios y a las y los trabajadores que formen parte del comité de convivencia laboral para llegar a una solución efectiva a las controversias. Quiere decir que no es solamente conformar un comité de convivencia para cumplir con una norma, sino que en realidad debe operar y deben hacerse capacitaciones para que esos miembros del comité de convivencia validen sus competencias y pues las fortalezcan, las competencias blandas para lograr una solución efectiva de conflictos. La séptima medida preventiva es realizar seguimiento y vigilancia periódica del acoso laboral, garantizando la confidencialidad de la información. La octava medida preventiva es desarrollar actividades dirigidas a fomentar el apoyo social, el trabajo en equipo, la comunicación armónica y promoción de las relaciones sociales positivas entre los trabajadores de todos los niveles jerárquicos de la empresa. La novena medida preventiva es conformar el comité de convivencia laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. La décima medida preventiva es establecer el procedimiento para formular la queja, señalando las formas a través de las cuales se pueden denunciar los hechos constitutivos de presunto acoso laboral, garantizando la confidencialidad y el respeto por las y los trabajadores. Generalmente, en el procedimiento se establece un correo electrónico para que el comité de convivencia reciba las quejas. Y en la en la medida preventiva número 11, establece que se debe capacitar en forma conjunta con la ARL, a la Brigada de Emergencias, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo,
a los líderes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y al comité de convivencia laboral para brindar primeros auxilios psicológicos a las y los trabajadores en casos de crisis. Este es un tema novedoso. Esto de los primeros auxilios psicológicos no estaba en las resoluciones anteriores, ¿sí? Entonces aquí el tema de la resolución 3461, además de cumplir las formalidades de cómo debe operar un comité de convivencia laboral, hace extensiva su disposición o alcance al tema del bienestar de los trabajadores. O sea, no solamente como órgano para cumplir un tema de trámite ante las quejas, sino realmente para respaldar el bienestar de los colaboradores y de las partes relacionadas en un ambiente de trabajo. Bueno, como medidas correctivas, estas sí son menos, son 6. Como medidas correctivas, la primera es implementar acciones de intervención y control específicas de factores de riesgo psicosociales relacionadas con violencias en el trabajo, fomentando una cultura de convivencia laboral. La segunda medida correctiva es promover la participación de todos y todas los trabajadores en la definición de estrategias de intervención frente a los factores de riesgo que están generando violencia en el trabajo. La tercera es facilitar el traslado de las y los trabajadores a otra dependencia de la entidad cuando el médico laboral de la EPS, el médico tratante o el comité de convivencia lo recomienden, garantizando adecuadas condiciones de trabajo y procurando un clima laboral positivo. El cuarto es disponer de un espacio de atención presencial o no presencial, puede ser por teléfono, por WhatsApp, redes sociales, otros, de ayuda, intervención y soporte en crisis que brinde primeros auxilios psicológicos. Aquí vuelven y reiteran los auxilios psicológicos a las y los trabajadores que hayan presentado quejas de acoso laboral. Entonces, digamos que este es un tema que yo invitaría a revisar con sus ARLs, porque dentro de las funciones y las responsabilidades de las ARLs está apoyar a las empresas afiliadas a cumplir con la normatividad establecida en la resolución 3461 del 2025. Mirar de qué manera pueden obtener esos primeros auxilios psicológicos a través de una línea dispuesta para esos efectos, de pronto por la misma ARL, o validar convenios con sus cajas de compensación, con las EPS, porque nótese que en el numeral anterior hablan de también el tema de las EPS, cuando el médico de la EPS recomiende que se cambie de lugar al trabajador para procurarle un clima laboral positivo. Entonces ahí sería conveniente validar cuáles son las líneas de atención para auxilios psicológicos, para primeros auxilios psicológicos con las entidades que les di. Incluso se podría validar también con la Secretaría Distrital de Salud aquí en Bogotá o en el caso de quienes estén en municipios, pues con la alcaldía correspondiente. Bueno, el otro tema de medida correctiva es socializar las rutas de atención para la gestión de las necesidades en salud mental, con el fin de que las y los trabajadores que requieren atención psicológica y psiquiátrica puedan tener acceso a estos servicios promoviendo su salud y bienestar. Otro tema que también podrían validar con las ARS. El sexto es atender las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral que formule el Comité de Convivencia Laboral. Esas son las medidas correctivas. Bueno. Ahora, con relación a los recursos para el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, el artículo 13 de la resolución 3461 establece expresamente que para garantizar el cumplimiento de las funciones del Comité de Convivencia Laboral, las entidades públicas y las empresas privadas deben realizar las siguientes acciones. Primero, asignar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del Comité de Convivencia Laboral, así como los elementos para el manejo reservado de la documentación que maneje el comité. Lo segundo es disponer de los recursos financieros y técnicos necesarios para su funcionamiento. Y el tercero es otorgar a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral los tiempos requeridos para el desarrollo de sus funciones durante la jornada laboral, ¿sí? Porque es que ese es otro tema que muchas veces hace que las personas se abstengan de ser miembros del comité, porque dicen, venga, tengo que cumplir con mi trabajo propio de las funciones de mi cargo dentro de la jornada laboral y después de la jornada laboral tengo que dedicarme a las funciones que como miembro del Comité de Convivencia debo cumplir, ¿sí? Entonces, esta normativa dispone que se le debe otorgar tiempo al trabajador dentro de la jornada laboral, durante la jornada laboral, para cumplir con las funciones del comité. En este caso, pues básicamente
se sugiere o sugiero incluir dentro del presupuesto o la relación de recursos que se necesitan para el sistema de seguridad y salud en el trabajo un artículo, una disposición que específicamente dé cumplimiento al nuevo requisito que se consagra en el artículo 13. Es decir, que tengan espacio físico, que tengan recursos financieros y técnicos, que concerten el tiempo dentro de la jornada laboral, pues porque esto hace parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí sería conveniente que dentro del presupuesto del sistema prevean este tipo de recursos para el funcionamiento del comité. Bueno, ahora nos vamos al tema de las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, el artículo 14 de la resolución 3461 establece que las administradoras de riesgos laborales, con base en la información disponible en las entidades públicas o empresas privadas y teniendo en cuenta los criterios para la intervención de factores de riesgo psicosociales, deben realizar las siguientes acciones y reportarlas al Ministerio de Trabajo de forma mensual. Entonces, estas son las responsabilidades de las ARL, son 6. Entonces, primero, tienen que llevar a cabo acciones de asesoría de asistencia técnica a sus empresas afiliadas para el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, que ya les enuncié en diapositivas anteriores. Desarrollar acciones de promoción de la salud mental, socialización de las rutas y canalización hacia los servicios de atención a las trabajadoras y trabajadores que lo requieran en el marco del acompañamiento y apoyo a sus empresas afiliadas. La tercera responsabilidad de la ARL es desarrollar acciones de prevención de la violencia en el trabajo, acoso laboral desde una perspectiva de género, incluyendo las violencias contra las mujeres en el ámbito laboral y teniendo en cuenta los enfoques de género, diferencial e interseccional para el reconocimiento y respeto de los derechos laborales. La cuarta responsabilidad de la ARL es brindar apoyo emocional no presencial, que ahí va de la mano con los primeros auxilios psicológicos. Por eso les digo que eso lo deben validar con las cajas de compensación. ¿Cómo van a aplicar esta responsabilidad que a su vez nos lleva a cumplir con nuestra obligación de tener primeros auxilios psicológicos para los trabajadores? La cuarta responsabilidad es muy de la mano con esto porque dice brindar apoyo emocional no presencial de escucha y orientación en situaciones de crisis a través de diferentes canales de interacción, teléfono, WhatsApp, redes sociales, otros, mediante estrategias de escucha activa y orientación psicológica que contribuyen a la separación de la afectación en salud mental y bienestar de las y los trabajadores de diferentes sectores económicos. Bueno, luego dice brindar asesoría, es la quinta responsabilidad, y capacitación a los miembros del Comité de Convivencia Laboral para el desarrollo y fortalecimiento de competencias comportamentales y aptitudinales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de la información, ética y habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Esa es una responsabilidad de la ARL, capacitar a nuestros miembros del Comité de Convivencia para que cumplan con todas esas aptitudes comportamentales y habilidades para fungir como tales, como miembros del comité. Ay, perdón, me pasé. Sexto, capacitar en forma conjunta con la ARL, a la Brigada de Emergencias, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los líderes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Comité de Convivencia Laboral, ojo, para brindar primeros auxilios psicológicos a las y los trabajadores en casos de crisis. Este tema de capacitación para brindar primeros auxilios psicológicos, pues me parece bastante delicado, porque esto yo considero que es una competencia que solo tienen personas profesionales en la materia, ¿sí? Psicólogos, psiquiatras, dependiendo de la complejidad de la situación que genere incluso un tema de perjuicio a la salud mental. Entonces, esos primeros auxilios psicológicos, aun cuando dice que es responsabilidad de la ARL capacitar a los trabajadores del comité para que presten esos servicios, esos primeros auxilios, perdón, primeros auxilios psicológicos, pues yo creería que zapatero a tus zapatos es mejor que dispongan con la ARL, porque igual está dentro de su responsabilidad número 4, que ellos brinden ese apoyo a través de líneas de atención, ya sea por vía telefónica, WhatsApp, redes sociales u otros medios de comunicación. Bueno, finalmente, el artículo, creo que es el 16, sí, el 16 de la resolución establece cuáles son las sanciones. En caso de que yo no cumpla con esta normativa como empresa, ya sea pública o privada,
establece unas sanciones por el incumplimiento que básicamente es de la mano de una investigación administrativa, que es competencia de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, sin perjuicio del poder preferente que tiene la Comisión Permanente y Especial de Inspectores de Trabajo, ¿sí? Entonces, como resultado de esa investigación administrativa, mi empresa puede ser sancionada a la luz de la Ley 1562 del 2012, que establece en el artículo 13 que el incumplimiento acarreará multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso, ¿sí? Entonces, digamos que por eso se habla de una investigación administrativa. Primero tiene que surtirse un debido proceso para que digan que efectivamente yo incumplí la normativa, la resolución 3461, y como consecuencia de ello imponerme la sanción, que como les manifiesto, es una multa hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes que se gradúan de acuerdo a la gravedad de la infracción, como lo estime el resultado de la investigación administrativa. Bueno, este es un tema que a mí me llama mucho la atención porque no es solamente la resolución 3461, una resolución ladrilluda que diga cómo debe operar el comité de convivencia, cómo se conforma, cuáles son las funciones, cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las correctivas, qué periodicidad debe tener las reuniones de ese órgano, cuáles son, digamos que, las situaciones que no son de su competencia, como el tema del acoso sexual, cuáles son las exclusiones para que yo no sea miembro, puntualmente que haya sido objeto de acoso y haya impuesto una queja ante el comité o haya sido la persona señalada como presunta acosadora en el año anterior a la fecha en que se conforme el comité. Bueno, eso a grosso modo de todo lo que hemos venido hablando, sino que esto tiene un alcance frente a la nueva ley de salud mental, ¿sí? Que es la ley 2460 del 25 de junio del 2025. ¿Por qué? Porque en esta ley 2460 del 25 de junio del 2025, si bien no es del Ministerio de Trabajo, es del Ministerio de Salud, establecen los artículos 9 y 32 la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. Por eso es súper importante tener en cuenta el tema de los primeros auxilios psicológicos, el tema de lo que mencionan allí, de que en caso de que se evidencie que la trabajadora o el trabajador está siendo perjudicado y que el médico tratante de la EPS diga cámbielo de lugar de trabajo, esto es un tema que va de la mano con esta ley, ¿sí? El artículo 9 establece, de la ley 2460 del 25 de junio del 2025, que también es nueva, también es de este año, establece que las ARLs, entre las actividades de promoción y prevención en salud, deberán generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental. Dice que el monitoreo permanente de la exposición a factores del riesgo psicosocial en el trabajo para proteger y mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores también está a cargo de las ARLs. Por eso van muy de la mano con esta ley para que lo pongan de presente ante la ARL cuando dirijan la solicitud de esos recursos para el tema de primeros auxilios psicológicos. El parágrafo del artículo 9, de ese mismo artículo 9 de la ley 2460, también establece que, asimismo, las empresas deberán promover y armonizar con las acciones de prevención, sensibilización, orientación y control de factores de riesgos psicosociales a cargo de la administradora de riesgos laborales a la cual se está afiliada para garantizar un ambiente laboral libre de acoso laboral y deberán implementar medidas que contribuyan al bienestar y la salud mental de sus trabajadores durante la jornada laboral. O sea, si bien está a cargo de la ARL en principio, nosotros como empresa debemos armonizarnos con esas funciones y esas responsabilidades de la ARL. Y el artículo 32 habla de la instancia directiva para la salud mental. Dice que el Ministerio de Salud y Protección Social creará una instancia de nivel directivo de salud mental a cargo del Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social para hacer efectiva una política integral de salud mental, con las siguientes funciones sin perjuicio de las que se definen en su potestad reglamentaria como ente rector del sistema, enunciando como primera función de esa instancia directiva para salud mental el coordinar las acciones intersectoriales en salud mental para la implementación de los programas de salud mental en los distintos enfoques. Y aquí resalté la parte del enfoque y de los distintos entornos, la parte laboral. Habla de entornos familiar, escolar, laboral y comunitario. Por eso, aunque la resolución 3461 del 2025 no mencione dentro de las consideraciones
en su parte inicial a esta normativa como uno de sus principios o como uno de sus pilares fundamentales, sí me parece tenerlo en cuenta por las normas que les transcribo acá para que se apoyen en sus ARLs, ¿sí? Entonces, pues, básicamente, eh, hay unos temas, ya aquí termino mi presentación, pero básicamente yo los invito a que ustedes revisen bajo un checklist, una lista de chequeo, si en realidad se está implementando bien el tema del Comité de Convivencia Laboral a la luz de la nueva resolución 3461 del 2025, ¿sí? Entonces, pues, en ese orden de ideas, ustedes podrían hacer una lista de chequeo con base a la normativa que les acabo de exponer, realizándose una serie de preguntas, dentro de las cuales está, por ejemplo, estoy cumpliendo con el número de trabajadores que deben integrar el Comité de Convivencia Laboral a la luz de la resolución 3461, o, por ejemplo, la selección de los integrantes del comité, si se está haciendo, evaluando sus competencias actitudinales de comunicación, verificando que no tengan antecedentes de acoso en el último año antes de la conformación del comité. Estoy teniendo en cuenta la vigencia del comité, que es de 2 años, y que al finalizar la vigencia de ese comité se debe entregar toda la documentación al nuevo comité que se integra. Bueno, son una serie de preguntas. Está contando el Comité de Convivencia Laboral con un reglamento interno propio que incluya cláusulas de confidencialidad y protocolos de manejo de información sensible. Estoy eligiendo en los cargos de presidente y secretario por mutuo acuerdo, y el rol de secretario puede ser rotativo. Bueno, todo lo que trae la resolución nueva 3461 son bastantes aspectos que habría que revisar uno a uno con esas preguntas que, pues, a título de ejemplo les indico, para validar si efectivamente estoy o no estoy implementando bien la resolución 3461/2025 dentro de mi empresa. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, Estoy como doctora con gripa, Luisa. me disculpo porque estoy como ahogada y entonces me he cortado la voz porque se me va el aire, pero es que estoy como con gripita, me disculpo. Doctora Ana, en el chat hay 6 preguntas. Claro que sí. Entonces, y si es de candidato. Si en la sede solo hay una persona, esa persona tiene que estar en el comité de convivencia, y si tenemos más de 6 en otra sede, ¿es una sola persona? Bueno, ahí sí como es una sola persona, podría integrarse dentro del comité ya principal de la compañía, de la sede principal, o incluso en el comité de la sede más próxima, porque me dices que la otra sede más próxima tiene 6 personas. Entonces podría integrarse, allí no habría inconveniente. Bueno, acá nos preguntan que dónde pueden encontrar la grabación de esta charla, esta y todas las charlas y pues todas las actividades de formación que hacemos en Remanso, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Entonces buscan en YouTube Corporación Remanso y allí encuentran pues como todas estas actividades que pueden compartir también con sus equipos de trabajo o con las personas pues que ustedes consideren que es útil. Dice, para los casos de diversidad y equidad de género, ¿el comité tendría competencia? Sí, el tema sí, porque ahí observan el tema precisamente de la equidad de género, de la no discriminación. Entonces, digamos, si evidenciamos que una conducta de ese tipo sí tendría cabida dentro del Comité de Convivencia Laboral. Lo que no tiene cabida dentro del Comité de Convivencia Laboral, reitero, son las conductas de acoso sexual, porque esas no son conciliables. Si ya el tema de la diversidad o discriminación por razones de género va de la mano con una conducta constitutiva de acoso sexual, eso ya es competencia en virtud de la ley que les comento directamente de la alta dirección de informar lo correspondiente ante la entidad competente. Si hay lugar a una denuncia penal, pues habrá que adelantarse y demás, pero no es propio del Comité de Convivencia Laboral. ¿Es válido que el mismo grupo de trabajadores conforme tanto el COPAS como el Comité de Convivencia Laboral, si los trabajadores lo aceptan?
Sí, es válido. O sea, la ley no lo prohíbe y lo que no prohíbe está permitido. Y es muy súper al lugar tu pregunta, porque pues eso nos hace más eficaz. Dentro de los principios se habla de la eficacia, la operación del comité. Entonces, al tener reuniones para lo correspondiente al otro comité, pues es súper importante tener eso como opción para agilizar los procedimientos en ambos aspectos, tanto en temas de seguridad en el trabajo como en temas de convivencia propiamente dichos. Bueno, doctora Ana, ya no tenemos más preguntas en el chat. Muchísimas gracias, pues como siempre, por querer estar con nosotros y mantenernos como en la actualización, principalmente de estos temas laborales. Y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron hoy conectadas. Quedamos a su disposición, no solamente por si surgen nuevas preguntas con respecto a la charla de hoy, sino para que nos cuenten también sobre qué tema quisieran tener alguna capacitación, formación, retroalimentación, etcétera. Recuerden que en Remanso estamos para ustedes. Muchas gracias y pues hasta el próximo miércoles. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Me disculpo que se me va al aire. Qué pena con ustedes. Espero estar mejor para la próxima presentación. Quedo atenta a cualquier situación que requieran retroalimentación de nuevas normatividades que están, mejor dicho, de la mano con la reforma laboral. Están saliendo muchos temas. Entonces, bendiciones. Muchas gracias, María del Pilar. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias a todos. Un abrazo.